Hoy vamos a hablar sobre el origen de la creencia en Dios. No vamos a referirnos al momento histórico donde aparece, sino al origen, de dónde surge esta creencia. Pues surge desde que nos crea el Señor. Desde que el ser humano es hombre, ha tenido esta creencia en Dios de forma natural, porque es algo que Dios le ha puesto en su alma. El pasaje nos está diciendo que debemos mantenernos enfocados en la adoración primigenia, que nos llega a través de nuestra condición de Hanif. ¿Qué es Hanif? Esta palabra en castellano significa inclinación, y es la inclinación natural que el ser humano tiene hacia Dios, su búsqueda del sentido de la existencia. Esto es lo que significa Hanif. Se nos dice que esta es la marca original de Dios que ha puesto en todos los seres humanos y que como Dios ha hecho que el alma humana no cambie, es decir, el ser humano puede evolucionar, toda la creación al completo evoluciona, pero el alma del ser humano siempre es la misma. Con esto se nos quiere hacer entender que la religión original, el sentimiento religioso, el sentido de la existencia, lo tenemos en el interior. Es algo que nos viene de fábrica, es una marca que Dios ha puesto en nuestra alma. Por eso se nos dice que nos volvamos a Él, a Dios, que sigamos este sentimiento que tenemos dentro, que seamos conscientes de Él, que vivamos cerca de su presencia y que no lo asociemos con nada ni con nadie, porque asociarlo va a significar dividirnos, es decir, que el ser humano cree sectas, distintas prácticas de adoración que no son esta original que Dios ha puesto en el ser humano, y que en esta fragmentación, en todos estos grupos, vamos a ver cómo cada uno de ellos está contento con lo que defiende. Esto es a consecuencia de asociar a Dios, de no estar cerca de Él, de no ser consciente realmente de Él y de no atender a este sentimiento o esta creencia natural que hay dentro de nosotros. Si uno se fija, se dará cuenta que todos los grupos, y esto es lo que nos dice el Sagrado Corán, todos los grupos de creyentes, entre comillas, poseen personas que son justas, que son rectas. En 2.62 y 5.69 es lo que se nos enseña. En cualquier religión hay gente que cree en Dios en el día del juicio y hace las acciones de bien. Esa gente tendrá la recompensa junto a su Señor y no temerán ni estarán tristes. De un plumazo el Corán borra los nombres de todas las religiones. Los grandes pensadores, filósofos, teólogos de cada época nos han hablado ¿de qué? De encontrar a Dios a través de la búsqueda de la hermandad entre los hombres. A todo ser humano se le despierta algo cuando escucha a estos sabios. ¿Por qué? Porque este concepto abstracto de Dios y de tener que hacer la buena acción, este amor al prójimo, nos es común a todos los creyentes, nos sentimos identificados con estas palabras. Luego dogmas como la Trinidad, como Hijo de Dios, pueblo elegido, todo esto realmente es lo que causa las distintas sectas, los distintos grupos. Si nos fijamos, estos grandes sabios siempre tocan estos dogmas de pasada, Son una especie de creación paralela a la revelación y es algo que no lo sentimos como natural. El mensaje del Corán realmente, ¿de qué nos habla? De una vuelta al origen, al momento en que el monoteísmo no tenía etiqueta. Mohammed no trajo una nueva religión. Mohammed solo vino a recordar la religión de Abraham. Abraham estaba antes que el cristianismo y que el judaísmo, ¿verdad? Esto se nos dice en 2278. Por desgracia, la religión islámica no deja de ser otro ismo, otra secta como las demás, como el judaísmo o el cristianismo. Pues aunque no propone la figura de un profeta divino, sí es cierto que construye una religión que no aparece en la revelación. El profeta sí,
pero los supuestos dichos y enseñanzas y vivencias no las encontramos en la revelación. Entonces, la religión islámica se da normalmente más peso a estas fuentes de información que no a la propia revelación. También existe el pensamiento de que ellos tienen la verdad y el resto no. En ese sentido, todas las religiones son iguales. De alguna forma se creen todos los elegidos de Dios. El Corán nos enseña que el mejor de los hombres es el que más bien hace a otros hombres. En el esfuerzo por unir a las personas y a los grupos es donde encontramos realmente a Dios. Quien separa o rechaza, en realidad está muy lejos de Dios, de su Señor, y no está teniendo en cuenta la esencia del monoteísmo.